¿Recuerdan ustedes cuando éramos niños y estábamos en el colegio? Una de las cosas que era tal vez costumbre, hacia parte como de la cultura, siempre era pedirle a los compañeros que nos compartieran un poquitico como su tarea, el trabajo, cuando uno de pronto no tenía la responsabilidad de hacer las cosas correctamente, entonces uno buscaba a alguien que le ayudara y le decía, préstame la tarea. Y siempre faltaba, nunca faltaba ese compañero, o a lo mejor lo éramos nosotros mismos, que sencillamente decíamos no, porque me costó mucho trabajo hacerla. Y nos portábamos egoístas con esos compañeros al no querer compartirle las cosas. Hoy se habla mucho de los secretos culinarios, los secretos de familia. Y sabe muy bien que hay gente que tiene recetas que son de preparaciones exquisitas y cuando alguien le dice, oye, ¿por qué no me compartes la receta? Dime cuál es el secreto que tú tienes para que esto quede tan rico. Y la otra persona dice, no, porque ese es un secreto personal. Y hay gente que está dispuesta a irse a la tumba con sus secretos. Y si lo comparten, lo dejan como secreto de familia, como parte del legado familiar. Yo creo que eso es una costumbre que se ha arraigado de alguna manera en nuestro corazón, el no querer compartir con las personas ciertas cosas, ciertas riquezas espirituales, gastronómicas, psicológicas, que algún día Dios nos dotó con ellas. Cuando debería ser justamente lo contrario. Oye, ¿por qué no dejar un legado espiritual y que muchas personas puedan enriquecerse de lo que nosotros sabemos? Uno no puede ser, en ese sentido, simplemente un cerdo de engorde. ¿Qué es un cerdo de engorde? El que simplemente come para ser sacrificado al final. Solo come para engordar, pero no está dispuesto a dar absolutamente nada. Como cuando uno se forma y educa su fe, pero uno simplemente engorda su fe, educa su fe, como para ufanarse de ello, para presumir que sabe más o que tiene un camino espiritual más largo que el que puede tener otra persona. Pero, ¿y entonces dónde queda el legado espiritual que nosotros podemos y que tenemos que dejar también con los demás? ¿Ustedes se imaginan que Jesús no hubiera delegado toda su potestad en los apóstoles? ¿O se imaginan que los apóstoles egoístamente no hubieran dejado a su vez reemplazo, sabiendo que ellos iban a morirse? Vamos a dejar que muera con nosotros nuestra riqueza humana, nuestra riqueza espiritual. Así de egoístas somos, que ni siquiera somos capaces como de marcar de alguna manera bonita y positiva el corazón de las personas que nos conocieron y que nos acompañaron, y que puedan recordarnos pensando en nosotros diciendo, yo aprendí de fulano de tal, tal persona me dejó este testamento espiritual, esto lo aprendí de él y lo tengo clavado en mi corazón. De eso nos habla a nosotros hoy la primera lectura que está tomada del libro de los Reyes. Eliseo es un hombre que ha venido, es un profeta de Dios que ha venido haciendo su tarea entre altos y bajos, entre triunfos y fracasos, crisis y momentos de gloria y de encuentro con Dios y también de mucha soledad. Pero Eliseo no iba a ser tan, pero Elías no iba a ser tampoco eterno. Y Elías tenía que dejar su legado espiritual en alguien. Y Dios se lo indica. Dios mismo es el que le muestra que su ministerio profético no va a morir con él, sino que tiene que dejar una herencia, tiene que dejar un legado. Y ese legado precisamente se lo muestra el Señor cuando le dice que va a ser Eliseo. Entonces dice el texto de hoy, el primer libro de los Reyes, que en aquellos días Elías partió del monte y se encontró a Eliseo.
Tenían delante 12 yuntas. Entonces pasó Elías a su lado, al lado de Eliseo, y le echó su manto encima. Eliseo tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Ese signo de legado espiritual viene representado en el manto. El manto es la representación de mi ministerio profético no termina conmigo. Tú eres el heredero de él porque Dios así te ha designado. Los apóstoles, cuando iban a delegar su ministerio apostólico, no lo hacían a través de un manto, sino que dice la Sagrada Escritura que lo hacían a través de la imposición de manos, transmitiendo con ello el Espíritu Santo. Pero siempre hay un signo de que hay una transmisión. Miren, hoy muchas personas cuando tienen dinero dejan un signo de que todo aquello que le pertenece se lo dejan a ciertas personas de su familia y entonces los hacen a través de un documento que se llama testamento. Pero pongámonos a pensar si realmente eso es lo que nosotros queremos dejar a los nuestros, si eso es lo que realmente necesitan, que a lo mejor un papá o una mamá se reviente el lomo trabajando para dejar a sus hijos una herencia, pero una herencia económica. Y la otra herencia, la herencia espiritual, ¿qué va a pasar con eso? Porque no puede usted pensar sencillamente con que dejándole dinero a sus hijos o dejándole una casa o dejándole alguna propiedad ya le va a asegurar el futuro. El futuro no está asegurado por absolutamente nada. Nada asegura el futuro de una persona. Y la formación y el amor a Dios y nuestro testamento espiritual. No podemos dejar a nuestros hijos y a las personas que amamos desprovista de esas herramientas, porque el dinero no es herramienta para nosotros sacar adelante nuestra vida. Hay gente muy adinerada por herencia que dejó su vida muy anclada en el tiempo y no son capaces de despegar. ¿Por qué? Porque pueden tener riquezas, pero tienen mentalidad de pobres. Y esa mentalidad de pobres es lo que lo va a llevar a la ruina económica por el dinero que no trabajaron y a la ruina espiritual porque no hubo nadie que le dejara marcado el corazón con principios básicos para la vida. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Cuáles son los dones que tenemos y que estamos compartiendo? ¿O piensa llevárselos a la tumba? Dios no nos da nada a nosotros para que nos quedemos simplemente con ellos. Por eso todo don de Dios tiene que convertirse siempre en un carisma. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios nos da no nos lo da para nosotros, sino que nos lo da para los otros. Pidámosle pues al Señor que primero descubramos cuáles son los dones que tenemos y la forma como lo estamos dejando también en el mundo, en el corazón de las personas que comparten con nosotros la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.